pero nadie le para bolas a qué está sintiendo la gente. Después del bombardeo, sale con su violonchelo y se para allí a tocar. ¿Qué pasó con eso? Solo como para cerrar No, esa historia de las sí, escopetarras. es una historia mal contada, Carlos. Creo que eso hace parte del espíritu activista, es trabajar por la paz. De- Yo estaba presentándote como activista, Ujú. como artista, pero sobre todo como un insistente de la paz, realmente. De hablar de paz, de utilizar la música para transformar los ambientes donde se tiene que hablar de paz, para transformar la conciencia, la sensibilidad. Pero dentro de eso hay una herramienta por la que tú eres conocido, que es la escopetarra. Y como manera curiosa de empezar el live, me gustaría aclarar unos datos curiosos, y es que encontré que la escopetarra nace en el 2003, Ujú. que nace después del atentado al Club El Nogal. Así es. Y pues pensé que son 20 años, 21 años de ese episodio al día de hoy, digamos. Y en medio de eso está el proceso de paz y está la Comisión de la Verdad y estamos ahora en este Petroverso. ¿Cómo, cómo se transforma la herramienta de la escopetarra o la intención que tú tenías al crearla con todo este proceso? Esto tiene una cosa que es muy, muy bonita, Carol, y es que cuando pasan cosas, y no estoy hablando solo de hechos de violencia, también desastres naturales, derrumbes, Ujú, inundaciones. Por lo general, la presencia que hay ahí es de organismos de socorro, bueno, de autoridades, policía, fiscalía, en fin. Pero nadie le para bolas a qué está sintiendo la gente. La gente tiene miedo, tiene rabia, tiene indignación, tiene incertidumbre, y eso es como lo de menos. O sea, lo importante es que recoger los vidrios, los heridos, la cosa. Y yo me pillé que eso necesitaba tal vez la presencia de otro componente muy importante, que era la atención emocional de esos colectivos que habían pasado por una situación. Curiosamente, en el 2015 yo estuve en Sarajevo, en Barcelona, conmemorando la masacre de Srebrenica, la que se hizo en Sarajevo en el 95. Y allí pude conocer a músicos o artistas que durante la guerra de Bosnia estuvieron acompañando las situaciones de la guerra, los bombardeos, con, por ejemplo, un chelista de nombre Vedran Smailovic, que después del bombardeo a la biblioteca pública sale con su violonchelo y se para allí a tocar. O unos muchachos que tenían una galería de arte y decían, nosotros sabíamos que en medio de la guerra nadie nos iba a comprar un cuadro, pero ujú. lo que queríamos era ofrecerle a la gente una experiencia Experiencia. estética. Ujú. O sea, que tengan la posibilidad de acercarse de nuevo a algo que les toque el corazón. Y curiosamente nosotros en Colombia estábamos intentando hacer algo similar. No puede ser que frente al drama de la violencia, y esto es una conversación que está viva, el tal batallón artístico de reacción inmediata, por el tema de las exhumaciones, por ejemplo, en el cementerio de Aveiva, o en Ujú, general el trabajo que hace la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que termina siendo un ejercicio técnico, ¿cierto? De entrega de ujú, recuperación de restos, ujú, y que olvida la ritualización. Y la ujú, ritualización para nuestra sociedad tan adolorida es importante porque es ahí donde está la sanación. ujú. Entonces, yo creo que precisamente de ese batallón artístico, o más bien de ese colectivo de artistas que reaccionaban a hechos de crisis, es que hemos ido aprendiendo la pertinencia de las artes. Y por eso yo me encarreté con esto tan profundamente. Y Ujú, creo en esto además como, no sé, como el que cree en una religión. Yo ujú. soy un convencido de que en esto que hacemos, la gente del teatro, de la danza, de la pintura, de las películas, hay respuestas muy poderosas para la sociedad que tenemos. Okey. Eh, Leyendo la historia de la escopetarra, encontré que primero se hicieron unas, que se entregó una a Juanes, otra a Fito, otra a las Naciones Unidas,
y luego encontré un texto que decía que se hicieron otras 12 Sí, como en el 2006, que tenía previsto entregárseles a Shakira, al Dalai Lama, pero que el Dalai Lama le pareció que no, porque las armas no eran un buen regalo, a Paul McCartney. ¿Qué pasó con eso? Solo como para cerrar no, esa historia de las sí, escopetarras, ¿qué esto es pasó una con historia esa? muy, es una historia mal contada, Carlos, la verdad, Ujú, porque nada, la mitad de eso no es cierto. ujú, Y, y también yo empecé a descubrir, a desandar mis pasos con eso. Claro, inicialmente era un instrumento que yo quería que tuvieran otros artistas, ¿no? Que ujú, otros músicos se pudieran subir a tocar a sus escenarios. Y el sueño mío, más bien la novatada mía, era pensar que ese artista que se subía a un escenario con esa guitarra se volvía automáticamente un embajador de la paz de Colombia ujú, y que podía pararse en España o en Estados Unidos a tocar una guitarra y decir, esta guitarra viene de este proceso de paz o de este camino que está haciendo este país frente al dolor de la guerra. Eso no iba a suceder, no sucedió. Entonces, las guitarras empezamos a entregarlas a museos, a instituciones, al Museo de Antioquia, por ejemplo, al Museo Gandhi en Nueva Delhi, a la UNESCO en París, a la Casa de las Culturas en Berlín, a la Casa América en Barcelona, mm, a las Naciones Unidas en Nueva York, en Viena, y está más bien instalada en lugares donde la gente la puede visitar y donde ajá, genera en sí misma una reflexión. ujú, Pero, pero para cerrar, como tú dices, este tema, el objeto como tal para mí no representa ningún tipo de acto heroico ni de creativo. Es lo ujú, que hemos logrado hacer con él. Porque ujú. armas transformadas en lo que quieras, hay desde la Primera Guerra Mundial he encontrado cientos de cosas. Has encontrado muchas ideas como de replantear las Y, herramientas de la guerra en herramientas de y paz o eso es algo así. producto del sentido común. Lo que realmente yo le encuentro de valioso a la escopetarra es lo que hemos podido en 20 años hacer con ese objeto. Andando las cárceles, las pandillas, los jóvenes en la guerra, los que salen de la guerra, contextos en maras, en Centroamérica, en favelas, en Río de Janeiro, y es hablando sobre el cambio, la posibilidad de cambiar algo, Ujú. que nació con una naturaleza ya destinada para la muerte y que a través del ejercicio creativo cambia su fin. Y eso es tal vez la Como película. resignificar. Eso Tú es. estabas diciendo ahorita que novatada, que tu novatada era creer que eso podía ser como una herramienta transformadora que muchos iban a agarrar, digamos, ¿no? También creer Ujú. que muchos se iban a personar de eso, como decir: "Listo, César, hágale, yo cojo esa guitarra y me voy por el mundo cantando por la paz", ¿no? La Exactamente, por novatada, la paz de Colombia, además. la de Colombia. Y Sí, eso fue hace 20 años. hace 20 Y de años. nuevo, en estos 20 años han pasado muchas cosas con la paz de Colombia, ¿no? Que esto es una cosa, o sea, vivir esto me parece como surreal, pero aquí estamos. ¿Tú qué conciencia tenías de lo que era la guerra en Colombia cuando arrancaste con la escopetarra? ¿Y qué has aprendido después de recorrer tantas comunidades, tantas situaciones sobre quiénes son los protagonistas de la guerra en Colombia y quiénes son los protagonistas de la posible paz? ¿Son los mismos? Es una pregunta tremendamente profunda. Yo lo que he encontrado es que no son personas. Ujú, Eh, por ejemplo, que el protagonista de la guerra en Colombia es el modelo de éxito que tenemos, por ejemplo. Es ujú, la necesidad que tiene un joven de encontrarle sentido a su vida teniendo más cosas, teniendo mejor ropa, más tierra, un mejor celular, una finca más grande, bueno, cualquier. Y ese tipo de intención, de práctica, si uno quiere, de comprensión de la vida, ujú, como que la vida tiene sentido si yo logro eso. ujú, Y además mi círculo me lo avala y me dice, a este tipo le está yendo bien. Es generador de muchas violencias, de muchas violencias. Nosotros acabamos de hacer un trabajo muy profundo en el Cauca. Llevamos 5 años trabajando en el norte del Cauca con la memoria sonora por la paz. Y yo he visto cómo los jóvenes
que antes tenían una relación distinta con su música ancestral, con el biche incluso, ahora están sembrando la coca a la orilla del río Cauca, están porque necesitan llegar los viernes con botella de whisky, con buena moto, y entonces la gente dice, a este tipo le está yendo bien, a esta familia le está yendo bien porque tiene un televisor más grande. Am, y eso me parece una de las evidencias de que hay unos modelos que perseguimos que son generadores de violencia. Y para mí eso tiene mucho que ver, el éxito que encontramos por todas partes. De acuerdo, pero aquí hay un tema como, no sé, de las estructuras de la violencia, de las estructuras del narcotráfico, de las violencias que se reciclan, ¿no? Firmamos un acuerdo de paz, hay unas disidencias, la ley de justicia y paz dejó unos remanentes paramilitares que hoy son el Clan del Golfo y que son como estructuras que siguen ahí. Yo veo una relación entre ese modelo que tú dices y la permanencia de esas estructuras, De acuerdo. pero no sé si tú como insistente de la paz, te esfuerzas por intentar desmembrar comprender esas estructuras o no te relacionas con ese tema para conectarte con el tema de la paz. Y es una pregunta súper personal porque yo estoy aquí descerebrándome diciendo, si finalmente entiendo quién es el del clan del Golfo, voy a poder sumar en algo, ¿me entendés? Como si me leo La Cosa Y yo Nostra, La Cosa, si lo entiendo, realmente a poder sumar algo. hace poco estaba reunido con unos muchachos firmantes del acuerdo de paz y yo invité a un ingeniero de sonido, amigo mío, para que me ayudara porque estábamos armando ahí una cosa de un concierto. Y cuando él sale me dice, es que son de verdad. Entonces yo, ¿y es que creía? ¿Que eran marcianos o qué? Entonces, la idea que tenemos del otro, ¿cierto? Es una cosa en este país tan absurda Que son de de quién verdad, es. ¿quiénes? ¿Los firmantes? Sí, Ah, okey, están como en una estratosfera. sí, que esos no existen, o que esos o que son unos señores como del cine, de acuerdo. O sea, entonces, cuando tú dices, yo quiero entender a través de esas personas, y uno se pone a buscar en las personas y encuentra su historia de vida y empieza a tratar y de repente empieza a entenderle al Señor ciertas cosas y de repente empieza a darse cuenta que está pasando lo mismo, que una cosa con la masculinidad, por ejemplo, que esa es una vaina tremenda de la violencia, de la guerra en general, eh, y que lo podemos ver desde Putin hasta Iván Mordisco, que qué pena Ajá, con Iván que hoy lo estemos mencionando tanto, pero es, yo estoy en una competencia para demostrar que yo soy más varón que el otro, ¿no? ujú, Y el ujú, padre Pacho de Rulo decía, yo te voy a demostrar a ti que yo te puedo hacer más daño a ti que el que tú me puedes hacer a mí. ujú, Y esa es la idea cuando se estrellan en la esquina dos ujú, conductores, ¿no? Nos vamos a demostrar quién es el más parado aquí, pero no nos lo vamos a demostrar tú a mí, yo a ti, sino se lo vamos a demostrar a los que están parados mirando, ujú, ujú, ¿cierto? Y entonces son hombres, y yo insisto siempre mucho en esto, hombres que crecieron primero sintiendo que tenían algún privilegio, ¿no? Que tenían un estatus superior al de una mujer, y es que en su casa, con toda esta cosa, los hicieron sentir, les servían un plato de comida más grande, la presa de pollo más carnuda, las hermanitas lavaban la loza, él no, él vivía tan, si había alguna plata cortica, él era el prioritario para ir a estudiar, en fin. Luego les dijimos, esos hombres son fuertes, o sea, en la medida en que son fuertes, son más hombres. Entonces van al gimnasio, van al parque, hacen barras, demuestran con sus puños, con su grito, lo berracos que son, porque están siendo medidos. Y esto, Rita Segato habla del drama de ser hombre, del dolor que portan los hombres en esta masculinidad generadora de la guerra. Y ni qué decir los que entran en un entrenamiento militar, que también es un entrenamiento que está conectado no solo con la competencia o con la demostración de superioridad, sino también de la crueldad incluso, que bordea con la crueldad. Hombres que niegan su parte femenina, que están absolutamente amputados de su capacidad de conectarse
con la creación, con la creatividad, con la sanación, con el cuidado, lo más sagrado de esta humanidad. Y entonces esos hombres generadores de mucha guerra, combinado con hombres con unos modelos de éxito particulares. Y esto Sí, combinado con una cosa que para mí tiene todo que ver y es con esta idea de la superioridad de la especie, ¿no? De que el ser humano es el que manda aquí, ajá, eh, sobre los animales, sobre los ríos, sobre las montañas, sobre los recursos, sobre todo. Eh, Nos pone en una situación muy compleja que nos manda para la guerra. Y ujú, yo creo que, por eso cuando tú me decías, ¿quiénes son? Yo creo que no son personas, son estos modelos a los que sin entramos duda. de maneras naturales, automáticas, sin ningún tipo de resistencia, que nos ponen a jugar en el escenario de la vida de unas maneras que en unos y en otros casos nos llevan a la práctica de muchas violencias.